José Joaquín Ávila Portalatín era un carismático orador y evangelista pentecostal, que nació el 11 de septiembre de 1925 en la hermosa zona costera de Comuy, la ciudad romántica de Puerto Rico, conocida por tener el tercer sistema de cavernas más grandes del mundo. Su ministerio marcó la historia reciente del mundo evangélico, con un mensaje cristocéntrico, ameno y confrontativo. Su predicación tuvo como mensaje central el retorno de Cristo por su Iglesia, las señales que anuncian el fin según la Biblia y el gobierno del Anticristo. Fue el único hijo del matrimonio conformado por Pablo Ávila y Herminia Portalatín, distinguidos educadores en su pueblo natal, de ascendencia judía ya que su familia era de raíces sefardíes, los cuales eran judíos que se consideran descendientes de los que fueron expulsados de la península ibérica a finales del siglo XV. En 1950 se unió en matrimonio con Carmen Delia Talavera, de donde nacieron 3 hijas, Carmen Iría, Iris Noemí y Doris Mirna. Su testimonio de cambio y transformación personal impactó de manera significativa a su familia, permitiendo que su esposa en extremo devota de la religión católica dejara sus ídolos para entregar su vida al servicio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Su familia en general le siguió en su servicio al Señor. Fundó el Ministerio de Impacto Internacional, Asociación Evangelística Cristo Viene, y la Cadena del Milagro Internacional, pionero en realizar telepredicación, realizando y transmitiendo numerosas y multitudinarias campañas evangelísticas en América Latina y otros continentes, llevando un mensaje de fe y esperanza, alentando a las personas a confiar en Dios como una fuente de fortaleza durante las pruebas, tribulaciones y momentos difíciles de la vida. En sus eventos, muchos enfermos eran sanados de un sinfín de enfermedades crónicas, parálisis, distintas dolencias, liberados de influencias espirituales y guiados a la conversión y al arrepentimiento de sus pecados. De igual forma, realizó distintas labores filantrópicas de ayuda a los necesitados. Mas no siempre fue así, el comienzo no fue para nada fácil. Antes de ser llamado a las multitudes fue fiel yendo a los campos predicando en grupos pequeños y pequeñas congregaciones, actividad que alternaba con su labor como docente. Su vida ministerial fue ejemplar, exenta de escándalos y situaciones dudosas, su actuar lleno de testimonios impactantes de conversiones, sanidades, milagros y prodigios, así como su honestidad e integridad personal, lo elevaron al estatus de héroe de la fe para Latinoamérica y persona digna de imitar en la historia reciente de cristianismo. Su figura como emblema de un liderazgo con convicciones profundas, motiva a las personas a vivir una vida que refleje la preparación ante la inminente venida de Jesucristo. Por lo que llama a las almas a la conversión, al arrepentimiento, a la salvación, a huir del fuego y la condenación eterna, invitándolas a no darle la espalda al Señor y a su mensaje, así como exhortaba a los espectadores de sus reuniones y a los nuevos creyentes a asistir a iglesias evangélicas, a formar grupos cristianos, a vivir de acuerdo con los principios del Evangelio, dedicando sus vidas en santidad y consagración al servicio del reino de Dios. Gigi Ávila fue un muy destacado profesor de química y biología por 21 años, muy apreciado por sus estudiantes, profesión que alternó con el deporte, donde cosechó muchos triunfos en cada una de las disciplinas en que jugaba. Se destacó en el béisbol a nivel profesional. Llegó a representar a Puerto Rico en las Olimpiadas Centroamericanas en México, en el levantamiento de pesas. Aunque sus mayores logros los alcanzó en el fisiculturismo, donde en una competencia estatal ganó el título de Mister Puerto Rico en 1952 y en la subdivisión de su estatura, ganó el título de Mister Norteamérica en 1954. A pesar de sus muchos éxitos, de su excelente condición y contextura física, su fuerza y salud excepcional, de manera inesperada, desarrolla una artritis reumática crónica, donde experimentaba dolores intensos que le obligan a retirarse de manera temprana del deporte, pasión de su vida. En 1960, tuvo una experiencia personal con Jesucristo que cambió su vida. En esta época, la enfermedad seguía haciendo grandes estragos en su cuerpo. No había medicina que aliviara su sufrimiento. Es allí donde, desesperado y perdidas totalmente las esperanzas, recordó una Biblia que tenía en casa, la buscó, empezó a hojearla y comenzó a orar pidiendo su sanidad.
La palabra le revelaba: yo soy quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, y aunque la respuesta en ese momento fue, todavía no. Este no fue impedimento para que él siguiera buscando al Señor para recibir su milagro, comprometiéndose a dedicar su vida al servicio de Dios y a la predicación del Evangelio. Un día, mientras escuchaba predicar a Oral Roberts el mensaje de Jesucristo, decidió aceptarlo como su Salvador. Tiempo después el Señor desapareció toda enfermedad de su cuerpo, quedando completamente sano. Durante esta experiencia, Yi reforzó su fe en el poder de Dios, restaurando no solo su salud, sino también su propósito de vida. De allí en adelante, dedicó su vida de manera extraordinaria al servicio del Señor y de su reino. Por más de 45 años, su vida giró en torno a la predicación del Evangelio completo, servicios eclesiásticos, campañas evangelísticas que se transmitían por radio y televisión de alcance nacional e internacional, orando por enfermos, libertando a otros de espíritus inmundos, salvando, consolidando y haciendo obras de servicio a los necesitados. Predicando a Cristo, constantemente se le escuchaba citar el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 6, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Ungido por Dios y dotado de poderes extraordinarios, Yi se dedica a transmitir el mensaje definiéndose a sí mismo, solo como un siervo de Dios, condición especial para salvar almas y sanar enfermos. Gran parte del día lo dedicaba a la oración y a la lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Tras su sanación, Yi Ávila hizo una promesa de servir a Dios de todo corazón. Este compromiso lo llevó a convertirse en un prominente predicador, utilizando su experiencia para inspirar y alentar a otros que enfrentaban enfermedades y problemas similares. Su mensaje también se centró en infundir esperanza a las personas, alentándolas a tener fe en momentos difíciles. Ávila utilizó su testimonio personal de sanidad y recuperación como parte de su mensaje evangelístico. Abogaba por la confianza en Dios como una fuente de fortaleza durante las pruebas y tribulaciones, herramientas que Dios usa en el proceso de transformación del creyente para cambiar su vida de manera profunda, preparándolo no solo para el encuentro con Dios y la salvación, sino también para servirle de manera efectiva y con autoridad, asegurándose a través de todos estos procesos que estén listos para confesar y defender su fe en cualquier lugar, así como enfrentar las responsabilidades que conlleva el liderazgo espiritual. Personas por millares recibían al Señor en sus encuentros evangelísticos, así también muchos otros recibían sanidad de enfermedades de todo tipo. En sus encuentros fácilmente se veía a sordos recobrando su capacidad auditiva, paralíticos se levantaban, ciegos recuperaban la vista, entre muchas otras obras milagrosas. En este maravilloso servidor, se cumplió lo que Cristo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, en el verso 12, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores, porque yo voy al Padre. Aunque recibió amenazas por predicar sin titubeos, dio ejemplo a la sociedad de cómo vivir el cristianismo para que te pueda llevar al cielo, con un mensaje directo que llamaba al arrepentimiento y al nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Con todo eso, no se dejó intimidar, persistía en su asignación con libertad y absoluta confianza en Dios. Yi testificó, como el poder de Dios lo libró en momentos de acechanzas del maligno, lo que le dio más firmeza y convicción de seguir haciendo lo que había sido llamado a hacer, con mayor determinación, ya que entendía que el mensaje estaba llegando, cumpliendo el propósito para lo que había sido enviado, por lo que generaba resistencia y enojo de los enemigos de la fe, en algunos incrédulos y en satanistas. No obstante el ejemplo y vivencias de Cristo, el pasar por lo mismo que enfrentó su Señor, lo motivaban e inspiraban a seguir haciendo la tarea sin miedos, sin temores, con una confianza inquebrantable en su protección. Yi enfrentaba los problemas buscando a Dios en ayuno y oración e invitaba a los creyentes a hacer lo mismo en medio de todas las circunstancias de la vida como medio para vencer las tentaciones del maligno, fuente de poder y autoridad espiritual, así como para tener una vida victoriosa en Cristo Jesús. Contó que en una ocasión y en medio de un gran conflicto llegó a ayunar 41 días. Ayunó, no como símbolo de soberbia para retar a Dios, superando en días el ayuno que nuestro Señor Jesucristo realizó. Donde Cristo,
incitado por el Espíritu, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo por 40 días. Al final de este tiempo, salió nuestro Señor vencedor y predicando el Evangelio, diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos, y creed en el Evangelio. Y como hombre de convicciones fuertes, entró en ese ayuno, encerrándose en una habitación, buscando a Dios en oración y ruegos, convencido que sin respuesta no saldría de allí. Contó que el día 33 Dios le habló de manera audible anunciándole que el problema ya había sido resuelto, mas él en su deseo de concentrarse en orar por las almas, por los enfermos y por otras cosas que debería haber presentado en ese ayuno, solicitó al Señor 8 días más, lo cual le fue al ver al Señor riéndose en visión entendió que le fue concedido. Mas él contó que por 40 días estuvo sano, fuerte, vigoroso en su normalidad, pero el último día, el día 41, sintió que lo invadió una debilidad que le impedía levantarse de la cama, por lo que aunque le reclamó al Señor, optó por tirarse al piso para seguir orando, aunque con malestares en todo el cuerpo y en la madrugada del día siguiente a las 3 de la mañana el evangelista contó que sintió el poder de Dios que cayó sobre él, quedando como nuevo, por lo que saltó, corrió, lloró, gritó y le preguntó: Señor, ¿cómo es posible? A lo que el Señor de manera audible le respondió: permití esto para que veas que el que puso la fortaleza fui yo, tú no hubieras durado para nada porque el único día que te solté mira cómo estabas y quería que lo probaras. La prueba más grande que le tocó vivir, en palabras del evangelista, fue en 1989 al tener que sepultar a su hija Carmen Ilia, luego de haber sido asesinada por su esposo. No fue nada fácil este momento en su vida, no obstante, Ji con una fe inquebrantable se aferró a las promesas de Dios y en medio de ese valle de angustia y dolor, lo sostuvo el recordar que Dios nunca falla, Él promete a los que le buscan de todo corazón: yo salvaré a tus hijos. Él nunca dudó de la palabra de Dios y narra cómo 2 o 3 días después tuvo una visión donde Dios le confirmaba aquello que su corazón ya creía. En un destello fugaz, vio a su hija vestida de blanco con un rostro resplandeciente. Esto le confirmó que Dios había hecho la obra. Nos dio ejemplo de perdón en su máxima expresión al perdonar públicamente al asesino de su hija. Constantemente iba al lugar de su reclusión a visitarlo y a alentarlo con la palabra de Dios, así como a llevar el mensaje de salvación a las demás personas recluidas por diferentes delitos. En el 2009, otra de sus hijas, la pastora evangélica Noemí Ávila, falleció en un accidente automovilístico en Freites, Venezuela. Gigi Ávila, considerado como pastor de pastores, recibió gracia de Dios con gobernadores y presidentes de diferentes países, quienes agradecían la labor que Dios hacía a través de su servidor. Muchos destacan el impacto de su llamado e influencia a las generaciones presentes y futuras. A este hombre sencillo, se le reconoce que elevó el estatus de evangelista y cambió la manera de hacer evangelismo de impacto, no solo por sus palabras, sino por la vivencia de la palabra profética, por su persistencia e innovación en la manera de llevar el mensaje. De igual manera, promovió la formación teológica y el entrenamiento ministerial como parte de la preparación para vivir siguiendo el ejemplo de Jesús y crecimiento espiritual para el ejercicio del ministerio. Además de su ministerio pastoral, Gigi Ávila fue un prolífico autor de libros cristianos y produjo una serie de programas televisivos y radiales donde compartía su mensaje de fe, esperanza y redención. Aunque su vida en este plano de la existencia se apagó a los 87 años, el 28 de junio de 2013. Su legado continúa como una antorcha encendida que nunca se apaga, trayendo luz y verdad, trascendiendo el tiempo y el espacio. Muchos, no solo imitan sus ademanes, también sus predicaciones, buscando recibir algo del poder que obró en la vida de este servidor, en su deseo de trascender en la sociedad como él lo hizo. Su legado para las nuevas generaciones: disciplina, consagración, pasión por los perdidos, persistencia, exaltación al único que es digno, a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, y un poderoso mensaje transformador, respaldado por una vida ejemplar como ministro del Evangelio, esposo y padre. Si te gustó esta historia de inspiración, síguenos para que recibas nuevas publicaciones que te ayudarán en tu proceso de transformación personal y te guiarán a tener un encuentro profundo con Dios.
Recuerda que todas estas historias las hacemos para que te inspires y entiendas que, así como Dios pudo transformar la vida de este hombre de fe, de manera milagrosa, lo puede hacer contigo si te dispones y preparas para ser usado por el Señor. Dale like a este video e inscríbete a nuestro canal para que YouTube te cuente cuando subamos nuevas publicaciones. Muchas gracias.